La persona que cuenta esta historia es alguien ya adulto. Tiene 35 años de edad, y aún a esa edad no le da vergüenza admitir que pensar en esto que estás por escuchar lo sigue atormentando todas las noches al punto que tiene que dormir con las luces encendidas. Él nos cuenta que la primera vez que fue a Disney fue a los 6 años. Había ido con toda su familia, pero por un periodo aproximado de 1 hora se perdió. Él era muy inocente, pero esto no lo alarmó. No lloró ni se puso nervioso. Estaba simplemente parado viendo a la gente pasar a su alrededor. Nadie se percataba de su presencia por eso mismo. No estaba llorando. Luego de un tiempo se sentó en un banco y se quedó esperando. Recordó lo que le dijo su madre una vez en un supermercado. Aquella ocasión se había perdido y la madre lo encontró en el estacionamiento. Le dijo que si se perdía que no se moviera de donde estaba y que si veía a un policía que le pidiera ayuda. Eso era precisamente lo que estaba haciendo este niño, pero se estaba aburriendo. Y justo cuando estaba a punto de pararse a ir a buscar a su familia, dice que un tipo con traje de Goofy le preguntó que si estaba perdido. Él le respondió que sí. El tipo en ese momento se agachó, levantó los brazos y se quitó la cabeza del traje. Al sujeto le faltaba toda la cara. No tenía rasgos. No tenía ni ojos, ni nariz, ni orejas. Solo tenía una enorme boca que le sonreía abiertamente al mismo tiempo que lo tomaba de la mano. Comenta que por alguna extraña razón no le asustó su aspecto y que sobre todas las cosas no desconfió del personaje, quizá porque estaba vestido de Goofy o tal vez porque el sujeto no transmitía maldad realmente. Era algo extraño, pero él era tan solo un niño. Recuerda que por ninguna razón alzó la voz con algún personal de seguridad. Simplemente le sujetaba la mano e iban caminando abiertamente por el gentío. Dice que era como si el sujeto fuera invisible. Nadie lo volteaba a ver a pesar de su aspecto poco tranquilizador. Y lo que era más extraño, la gente por más amontonada que estuviera, no chocaban con él. A los pocos minutos se encuentra a su familia. El sujeto vestido de Goofy sin rostro le dio 2 palmadas en la espalda como para indicarle que fuera con ellos. Corrió hacia su madre y cuando volteó a ver, vio como lo que sea que fuera aquel personaje se desvanecía entre la gente. Cuenta con resentimiento esta historia, porque jamás ninguno de sus familiares le creyó. Pero siempre que cuenta esta anécdota, entre lágrimas jura que todo fue real. Leonard Maltin fue un importante productor de una empresa de Disney conocida como Buena Vista. En general, esta compañía se dedica a la distribución de material de Disney, ya sean películas o series. En ese entonces se hallaban produciendo un DVD de aniversario de Mickey Mouse, y por meses el señor Leonard junto con su staff se dedicaron a recolectar todo el material de latas que Disney almacenaba. Aquel almacén estaba repleto de cintas. Obviamente fue un trabajo muy tedioso y cansado, y encontraron varias cosas curiosas. Pero entre todas ellas, la más extraña era una en la que el ratón Mickey de los viejos tiempos caminaba en una ciudad que se repetía y se repetía. El productor clasificó esto como basura. No tenía sentido. Era como un GIF pero en una cinta, así que no hacía falta ponerla en el DVD. Aún así, estas cosas no se podían tirar simplemente. Recordemos que estamos hablando de producciones del mismísimo creador de Disney, el señor Walt Disney. Esto fuera lo que fuera, lo convertía en una reliquia por antonomasia. En el proceso de digitalizar la cinta se dieron cuenta de que esta cinta donde el ratón Mickey caminaba en una ciudad monocromática no duraba 3 minutos como suponía la cinta. Duraba casi 10 minutos. Leonard Maltin se sienta a ver todo el resto. Se percata de que conforme va avanzando el material, comienza a escucharse gritos de fondo que cada vez iban subiendo de volumen. La cara de Mickey comenzaba a sonreír de una forma exagerada. Sus ojos se volvían blancos. La cara iba consiguiendo un aspecto siniestro.
La piel se empezaba a arrugar y el ruido se empezó a distorsionar a tal punto que el señor Leonard tuvo que bajar el volumen. Conforme los segundos avanzaban, el video se tornaba cada vez más inquietante. Los edificios empezaban a derrumbar. El suelo y demás cosas se deformaban como si estuvieran derritiéndose a causa de un incendio. El ratón empezaba a caminar cada vez más y más rápido. Leonard no lo pudo soportar, así que detuvo la cinta en el minuto 7. Se levantó de su asiento y llamó a un asistente para decirle que revisara ese video completo. El señor Leonard se arrepentiría toda su vida de haber hecho eso, pues luego de que este empleado viera este material completo, nunca volvió a ser el mismo. Todo el personal notó un cambio muy drástico en este sujeto, y a los pocos días se quitó la vida. En su nota de suicidio decía que se arrepentía de haber visto ese largometraje completo, y se despidió con una frase muy curiosa: los desastres que están por venir. No muchos saben que Disney tiene un pueblo fantasma. Si buscan encontrarán que se encuentra en las Bahamas. Habían invertido más de $30 millones, pero por cuestiones que nunca sabremos se canceló el proyecto. A pesar de que este pueblo fantasma es poco conocido, hay otro en Carolina del Norte que es aún más desconocido. Se dice que era especialmente enfocado a la temática del Libro de la Selva. Un joven oriundo de este estado decide aventurarse haciendo una exploración urbana en este sitio. Él cuenta que todo el lugar era más oscuro de lo normal y exageradamente silencioso. Antes de entrar él ya se estaba arrepintiendo porque el parque daba más miedo por fuera que por dentro, o eso pensaba él en ese momento. La única iluminación que había era la luz de la luna y su linterna, que para colmo no era tan potente en un lugar tan arcano. Entrando se encontró con una puerta que le dio mucha curiosidad. Tenía un cartel con letras mayúsculas que decía: abandonado por Disney. Él en un fugaz pensamiento creyó que posiblemente lo había puesto un empleado furioso que se había quedado sin empleo. Pasaba por todos lados y cada vez quedaba más asombrado por las cosas que se iba encontrando. Sillas en los restaurantes de madera con el logotipo de Disney, botes de basura de los 7 enanos de gran tamaño, adornos que seguramente con una buena lavada quedarían excelentes en su jardín. Él se quería llevar una serie de cosas, pero lo único que tenía era una maleta donde guardaba su kit de primeros auxilios, más pilas para la linterna, una segunda chamarra por si el frío era intenso y más cosas. Su maleta estaba llena y todo lo que encontraba era demasiado grande, así que solo podía observar. Pasando un lugar que parecía ser un zoológico, se encontró con una puerta de un edificio que no tenía ventanas. La puerta tenía un cartel que decía: personal solamente. Pateó la puerta y la abrió con tanta facilidad que se preguntó cuánto tiempo tendría ese lugar abandonado. Ahí dentro el silencio era tan absoluto que solo se oía el eco de sus pisadas. Cuenta el chico que eso causó que empezara a sentir miedo, pero aún más fue el hecho de que había encontrado el lugar donde se hallaban los trajes de los personajes. El escenario sí era un tanto tétrico. Era un pasillo bastante amplio y largo donde se veía con poca iluminación esos personajes con la cabeza viendo hacia abajo. Recorrió el lugar y a los pocos metros se encontró con un traje del Pato Donald sentado en una silla, y frente a él, un Mickey Mouse en el suelo boca abajo en posición fetal. Había encontrado algo que en verdad le llamó la atención. Quería llevarse las cabezas para limpiarlas y venderlas en eBay. El problema fue que cuando quitó la cabeza del Pato Donald, había una persona muerta ahí dentro. En ese mismo instante, sin que se diera cuenta, tras él se estaba levantando el Mickey Mouse lentamente. Se tambaleaba como un zombie. Lo que sea que estaba dentro de ese traje le preguntó: ¿quieres que me quite la máscara? Él se volteó temblando de pavor y antes de salir corriendo pudo percatarse que arriba había otro cartel que decía: abandonado por Dios.
Hace unos años, el señor Franchella y su familia pasaron sus vacaciones en Estados Unidos. Su itinerario era visitar centros comerciales los primeros días, visitar a uno que otro conocido, y el último día irían a Disneylandia. Ya en el parque de diversiones, terminando de comer, el señor se encontraba agotado, así que pidió una cerveza y le dijo a su familia que fueran ellos a las atracciones. Él se quedaría bebiendo su cerveza y recuperando energías. Se sentía muy agotado. Luego de un tiempo, el partido de béisbol que pasaban por la televisión del restaurante lo había aburrido demasiado. Así que decidió emprender un recorrido al parque a ver si encontraba a su familia. El señor vio algo que le llamó la atención. Era la famosa mansión del terror. Como era ya mucho tiempo desde la última vez que vio a su familia, y sabía que si los encontraba no iba a poder echarle un vistazo, decidió entrar. A los 20 minutos se empezó a sentir mal y quiso salir. Pero el único problema era que no encontraba la salida. Aquel lugar sí que era una mansión. Caminó por otros 30 minutos aproximadamente y regresó al mismo lugar por donde se empezó a sentir mal. Y se dio cuenta de que su dolor de estómago se había ido, pero su intranquilidad comenzaba a aparecer. Fue por otro camino que conducía hacia un extraño pasillo. El pasillo era muy largo con tonos oscuros, pero él tenía la esperanza de que al final él vería la luz de la salida. Cuando llegó al final se encontró con una puerta muy gruesa de metal, pero esta no parecía ser la salida. De hecho, lo que pensó fue que se había sumergido más en esa atracción. Pero él no recordaba haber visto señaléticas o algo que sirviera para no perderse. Eso era algo extraño considerando que Disney es muy delicado con estos detalles. Por unos segundos sintió un alivio, pues al abrir la puerta vio una escalera y un sótano con poca luz que iluminaban a una persona. Él inmediatamente le preguntó por la salida con el poco inglés que sabía, pero no recibió ninguna respuesta. Comenzó a bajar con miedo, pero no porque pensara que algo paranormal se le aparecería. Él no creía en esas cosas. Él sentía miedo porque seguramente estaría cometiendo un delito dentro de un parque de diversiones que estaba en otro país. Cuando bajó, Franchella notó que ese alguien que había visto con poca luz estaba tras un vidrio en una especie de congelador. Era ni más ni menos que Walt Disney. Antes de que Franchella reaccionara a lo que estaba viendo, entraron dos personas que lo golpearon y lo llevaron a un cuarto muy diminuto. Tan diminuto para matar a alguien con problemas de claustrofobia. Luego de una hora aproximadamente llegó un hombre vestido de Mickey Mouse y le dijo: Tú no viste nada. Él, con dos moretones en la cara, sintió con la cabeza y estas personas lo soltaron. Caminando en el parque encontró a su familia en el juego de Toy Story, pero no pudo decirles nada. Un perro Pluto lo estaba mirando desde lejos, haciendo el gesto de cortarle el cuello. Estaba envuelto en pánico y solo les dijo que tenían que salir de ahí. Obviamente la familia estaba preocupada y asustada de ver a Franchella en ese estado. Decidió no contar lo que ocurrió y regresaron a su país. Luego de unos días todo parecía normal. Pasó por sus hijos al colegio y esperando a que salieran de clases se puso a ver las fotografías del viaje. Notó que en todas y cada una de ellas aparecían sujetos vestidos de los personajes. Mimi en el restaurante, Pluto en el hotel, Donald en el aeropuerto. Franchella estaba temblando de pavor, cuando de pronto alguien tocó a la ventana de su auto. Sus hijos estaban de la mano de un ratón Mickey. Los chicos subieron al auto y Franchella escapó mientras el ratón Mickey lo seguía con la mirada amenazante. Qué duro es para un niño pensar que nada de lo que se ve en las películas es cierto en su totalidad. La fantasía es lo que es, y no hay punto de comparación con el mundo real, porque del lado de la madurez mental, las cosas en ocasiones pueden no siempre tener un final feliz. Esto también incluye un viaje en familia a Disneylandia.
¿cómo puede llegar a pasar eso? ¿Cómo se puede llegar a desbaratar un viaje tan especial? Lo único que puede hacer que un viaje así falle es el destino, la mala suerte de cada quien, involucrando también las malas decisiones de quienes están al mando del servicio de los juegos, montañas rusas o diferentes lugares del parque que requieren de una atención especial. Y no es difícil encontrar las imágenes que estoy por mostrarte, cosa que a Disney no le favorecen absolutamente nada. Así es, desde accidentes en montañas rusas hasta ataques de cocodrilos. Las imágenes no poseen sangre y no serán tampoco para mayores de 18 años, porque no solamente Disney se encarga de censurar estas fotografías, sino que Google me daría una sanción grave por mostrarles imágenes de este estilo. En cualquier red social que suba estas imágenes podría meterme en un gran lío. Pero bueno, también no es necesario que les muestre tanta sangre. De hecho, voy a estar acompañando aquí en las fotografías una breve descripción de lo que ocurrió en esa ocasión. Muchas muertes abominables, muchos accidentes fatales y muchas situaciones que se han salido de control por X o Y razón. Estemos de acuerdo que Disneylandia es un parque de diversiones gigante, donde trabajan miles de personas. Aún así hay mucho más público que trabajadores en el parque, y quizá el conflicto mismo sea ese, la cantidad tan grande de personas que hace que las situaciones se salgan de control. De hecho, se sabe muy bien que en la mayoría de las ocasiones estos accidentes han ocurrido por culpa del público. Niños que no obedecen las reglas, adultos ebrios o personas que simplemente son conflictivas. A pesar de eso también, aunque sea una cantidad más baja, ha habido muchos accidentes que han sido por culpa de los empleados del parque, ya sea porque no le dieron el mantenimiento adecuado a ciertos juegos, ya sea porque no se fijaron que alguna persona no tenía bien puesta la cadena de seguridad, ya sea por 1000 razones más. Lo que impacta de todas estas imágenes es que uno toda la vida ha sido confiado fielmente en la seguridad que tiene Disney, que incluso la pasamos de largo. Sabemos que hablando de Disney, pensar en el tema de la seguridad no sería nada importante. Ahora, viendo esta cantidad de fotografías de accidentes fatales, nos llega la pregunta de si en verdad sería una buena opción ir a divertirse allá. Me interesa saber su opinión al respecto de este top. Dejen sus comentarios para leerlos. Hemos escuchado hablar mucho de Walt Disney. Hay muchas teorías conspirativas referentes a él. Y no es por menos. El sujeto creó un imperio. Un imperio del que se habla casi todo el tiempo. Salen nuevos proyectos que, por el simple hecho de decir Disney, ya se vuelve un éxito instantáneamente en pocas palabras. Lo cierto es que, aunque hablemos de un creativo extraordinario, hablamos también de un ser humano. Una persona que vivió cosas verdaderamente complicadas en su vida, cosas que incluso la llegó a plasmar en sus mismas obras. Por ejemplo, la muerte de su madre. Por si no lo sabían, Walt Disney mató accidentalmente a su madre. Fue un evento trágico que saboteó su felicidad. Luego del rotundo éxito de Blancanieves, Walt decidió regalarles una casa a sus padres. Sucede que su padre estaba de viaje y su madre, como ama de casa, se había quedado a hacer las cosas del hogar. La señora ya había reportado un olor extraño e intentó hablar con Walt, pero este nunca respondió. A la mañana siguiente, la señora de la limpieza encontró a la mujer muerta en el suelo. Lo único que sabemos de la señora Flora Disney es que murió a causa de una fuga de gas. Por esta razón, no sé si lo había notado, pero todos los personajes en las películas de Disney son huérfanos. Es un dato verdaderamente triste, pero es así. Esto viene de la mano con lo que muchas personas dicen acerca de los fantasmas. Se dice que los fantasmas se quedan atrapados en nuestro mundo porque tenían asuntos pendientes en vida. Y si bien Walt, haciendo su imperio mundial, podía haber muerto en paz, o es lo que muchos creerían, la verdad es que se decía que sufría mucho por lo que ocurrió con su madre. Cuando Walt vivía, tenía dentro del parque un departamento localizado en el segundo piso de la estación de bomberos.
Cada vez que él estaba en el parque, prendía una lámpara desde la ventana para que los visitantes supieran que él estaba ahí. Y sí, seguramente lo que viene es exactamente lo que estás pensando. Walt Disney también se hace presente en ocasiones en Disneylandia. Lo que se dice es que después de que falleció, su espíritu nunca se fue. Se quedó en este parque que tanto amó. La leyenda da pie a la experiencia de una empleada de limpieza. Ella fue a la estación para apagar las luces del departamento, pero cuando sale de la estación la lámpara en la ventana comenzó a parpadear hasta que se quedó completamente encendida. Ella simplemente regresó a apagarla, pero en cuanto lo hizo y se dio la vuelta, la lámpara nuevamente se encendió y escuchó un susurro de alguien que decía: «Aún sigo aquí». Desde ese día la lámpara de bomberos nunca se ha apagado y misteriosamente el bombillo de luz sigue sirviendo. Esto para muchos es una señal de que el espíritu de Walt Disney está en Disneylandia. La imagen que estás viendo ahora mismo fue tomada por un escéptico que no creía en la leyenda. Tuvo que ir para asegurarse de que esto realmente estaba ocurriendo. Y efectivamente, la lámpara sigue encendida luego de tantos años. Como muchos fanáticos de Disney sabrán, hay una sección en Disney Channel donde pasan algunos cortos de Pixar. No recuerdo cómo comenzó esto, son cosas que simplemente están programadas en Disney Channel para mantener los ojos de todos los niños en la pantalla. Estos cortos era habitual verlos cuando terminaba alguna película o al final de los cortos comerciales. Ya me había tocado ver varios de Toy Story, Buscando a Nemo y Cars. Y para serles franco, ya estaba un poco fastidiado de ver siempre lo mismo. Esto sucedió cuando tenía 10 años. Mamá tenía una regla muy estricta conmigo. Siempre me mandaba a dormir a las 10 p.m. Si no estaba en la cama a esta hora, habría serios problemas que se resumen en regaños y castigos. Pero en ese momento mamá había cambiado de trabajo y tenía un horario diferente al habitual. Entraba más temprano a su nuevo empleo y esto significaba que dormía más temprano que yo, por lo que venía un par de días que venía ignorando las normas de la casa. A escondidas encendía el televisor y me entretenía viendo Disney Channel. A eso de la 1 de la madrugada, mientras mi madre roncaba en su habitación y yo estaba terminando de ver Los Increíbles, justo en esta parte de los créditos, cuando hacen una pequeña transición para pasar a lo siguiente, me llamó poderosamente la atención que el fondo se veía como nunca antes lo había visto antes. Era un color rojo chillón con figuras extrañas. Yo no sabía a esa edad en ese momento, pero este rango tan alto de brillo podría hacer daño a personas ocasionando epilepsia. Se iluminó toda mi habitación. Hasta creía que algo andaba mal con mi televisor, pero los segundos pasaron y me di cuenta que no había nada de malo con la televisión, ya que la animación de la introducción había dado pie con unas palabras que rezaban: «No llores, déjalo todo atrás». Se podría decir que aquí no me extrañó nada. Se podía vislumbrar por las escenas que se trataba de la nueva película que había salido hace unos pocos meses, Wall-E. Yo quedé anonadado cuando vi al tierno robot corriendo hacia lo que parecía ser una nave espacial gigante. La cámara perseguía al personaje, pero algo que no había notado por la emoción es que la realidad era que el robot estaba corriendo por su vida. Me di cuenta de esto cuando la nave espacial despegó y por alguna extraña razón, Wall-E explotó en 1000 pedazos. La sensación fue agridulce. Es extraño describirlo, porque en mis tiernos años no sabía cómo tomar una escena así. Aun si esto fuera parte del guión mostrando algo cómico, pero en esta ocasión no lo era. No del modo familiar al que todos nos hemos acostumbrado al ver cualquier film de Pixar. Esto se volvía serio cuando mostraban todas las partes del personaje ya muerto, regadas por todas partes con sendos charcos de lo que parecía ser combustible, haciéndonos creer a los espectadores que era su sangre, o por lo menos esa fue la impresión que me dio.
Mientras todo esto pasaba, entraba una música estelar demasiado deprimente. La cámara se detuvo en la cabeza decapitada de Wally. Sus ojos sintonizaban un efecto de error como cuando no hay señal en la televisión. Pero esto no era lo inquietante del asunto. Por si fuera poco, de fondo se comenzaba a escuchar voces a un volumen muy bajo. Yo subí el volumen al máximo, y a pesar de que la televisión marcaba que estaba a tope, no podía escuchar bien qué decían esas voces. Eran como simples susurros. A los pocos segundos se comenzó a incrementar el volumen por sí solo, y ahora entendía que se trataban de voces en diferentes idiomas: francés, italiano, español, portugués, seguramente muchos más idiomas de gente enfadada, llorando, riendo. Era una combinación extraña de voces internacionales sin ningún sentido. ¿Cómo una persona en su sano juicio va a comprender una locura como estas? El tiempo avanzaba y se incrementaba más y más el volumen. Pero ahora era una locura desenfrenada de sonidos aleatorios. Se comenzaba a distorsionar tanto la imagen como el sonido, y este sonaba cada vez más fuerte. Y no miento, es en serio lo que les voy a decir. No podía despegar la mirada de la pantalla. Perdía la conciencia de mi realidad. Perdí el miedo de que entrara mi madre a mi habitación a regañarme por tener encendida la televisión a tan alto volumen por estar despierto. Cuando menos me lo esperaba, mamá estaba gritándome en mi habitación. Furiosa me dijo que me durmiera con un tono de autoridad que daba incluso miedo decir un simple "sí, mamá". Este metraje lo vi en el año 2008, cuando tenía 10 años. Ahora tengo 20 años, y el problema es que recuerdo tan vívido el momento que en verdad me provoca una cierta tensión mental. Al día siguiente no pasó nada, ni el día después de mañana, ni el día después de pasado mañana. Poco a poco pude superar el trauma, pero fue hasta 2020 que lo recordé, y por este motivo cuento esta historia con mucho pesar. Navegando por internet me encontré con un sitio que hablaba sobre distintas veces en que plataformas como la radio o la TV habían sido hackeadas. Encontré cosas sumamente curiosas como el caso de Max Headroom o el Capitán de Medianoche. Son temas interesantes, pero haciendo zapping y avanzando a otros sitios de la misma página, vi una imagen que me pareció demasiado familiar en la parte inferior izquierda. Era la imagen de aquella escena de Wall-E, donde lentamente todo se iba volviendo un terrible maremoto de emociones. Tenía miedo de apretar aquella pestaña, pero aún así lo hice. Estaba en inglés, pero te lo voy a traducir. ¿Alguna vez viste el episodio perdido de Wall-E? No llores, déjalo todo atrás. Título complicado para una cadena como Pixar. El hecho es que jamás se hizo tan conocido a pesar del gran impacto que logró dar a los pocos que tuvieron el infortunio de verlo. Mucha gente al leer esto podría creer que es todo falso, pero hay testimonios que pueden comprobar que no es así. Si llegaste a verlo, amigo o amiga, temo ser yo quien te diga que te lavaron el cerebro. El episodio está hecho meticulosamente con decibelios específicos y tonalidades tan alarmantes para el oído humano que puede provocar cambios drásticos en el estado de ánimo del oyente. Se descubrió que este tipo de ruidos afectan más a los infantes que a los adultos. Por eso hicieron que esto formara parte de un episodio de Disney Channel. Aunque suena absurdo y poco lógico, ¿para qué quisieran afectar a los niños de manera psicológica? Es un misterio que no ha sido resuelto, pero se sabe que hay un aproximado de 40 personas que se quitaron la vida. El episodio estuvo apareciendo a altas horas de la noche, pero los días fueron variados. En la parte inferior puedes ver algunos artículos de testimonios de quienes fueron víctimas y quienes conocieron personas que fueron víctimas. No paré de leer. Leí a todas y cada una de las personas que habían escrito sobre este misterioso episodio. Lo escribieron de la misma manera. Quienes fueron amigos de las víctimas fatales describieron los cambios físicos de estas personas, y quienes fueron las víctimas fatales simplemente comentaban que ya no tenían ganas de vivir, que querían dejar de llorar y dejarlo todo atrás.
Lo curioso está en que muchos de ellos confirmaron haber visto el capítulo completo. Y aquí me surgieron dos interrogantes. ¿Cómo es que pudieron ver el episodio completo sin que nadie los interrumpiera para apagar el televisor y bajar el volumen? Y segundo, ¿será que mi mamá me salvó la vida aquella noche? Las primeras etapas de la producción de la película Toy Story fueron una completa pesadilla. La producción estaba en una especie de infierno de desarrollo hasta el infame incidente del Viernes Negro. Disney acosó al entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente para producir y estrenar la película, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Enviaban notas sobre las revisiones que pensaron mejoraría la película. Insistieron a través de sus notas en las que se podía leer: borde. La película necesita más borde. Las personas que trabajaban en la película asignada lucharon duro para mantener todas las notas y demandas de Disney. Una vez por semana se les exigía dirigirse a las oficinas de Disney para presentar el progreso. Cada vez que los ejecutivos presenciaban los resultados, solo respondían con la misma frase: borde. La película necesita más borde. Pixar recibió órdenes de Disney de efectuar unos cambios bastante interesantes en la película. Al alcanzar el borde, la película se tornó oscura. Woody se convirtió en un personaje desagradable, mucho más enojado y mucho menos cómico que en la película final. El papel de Bo Peep en la historia era mucho más frecuente. A menudo coqueteaba con los personajes masculinos y fue la primera en acusar a Woody de empujar a Buzz por la ventana. Buzz Lightyear se llamaba Lunar Larry en este punto de la producción. Hablaba con una voz más profunda y era mucho más iluso e ignorante en su entorno. Los demás juguetes no sufrieron cambios relevantes. Se dice que las diferencias estéticas eran menores. Empleados de Pixar trabajaron literalmente las 24 horas del día y 7 días de la semana sin parar. El director John Lasseter bromeó en más de una ocasión que tenía la mejor plaza de aparcamiento en la oficina, porque su coche no se había movido por más de 3 días. Algunos escritores y artistas de la historia comenzaron a sufrir de insomnio crónico. Algunos escritores dijeron haber visto visiones de Buzz y Woody burlándose de ellos en su falta de progreso, cantando: borde. La película necesita más borde. Muchos de los escritores iniciales comenzaron a fumar bastante debido a la tensión y el estrés que tenían en sus vidas. En noviembre de 1992, únicamente permanecían 2 de los 5 escritores y solo 1 de los 3 artistas de storyboard. El artista de storyboard restante fue Ralph Thompson. Se unió al equipo de Pixar en el invierno de 1987, trabajando en cortometrajes como Tin Toy y Knick Knack. Él en ese mismo tiempo hizo algunas colaboraciones con el storyboard para El extraño mundo de Jack, junto al también artista Joy Rampt. Joy decayó por una enfermedad grave y no fue a trabajar durante una semana. Ralph trabajó constantemente con el temor de la corrección inevitable de Disney. Más borde, más borde. Cada presentación significaba otra fila de noches sin dormir, de reescritura y volver a dibujar los mismos personajes en la misma habitación una y otra vez. Era enloquecedor. Una mañana, John Lasseter, Andrew Stanton y otras personas importantes de Pixar llegaron a la oficina y les contaron a todo el mundo lo que pasó con su última reunión. Disney sentía que las cosas no se veían muy bien para la película y exigió que en menos de una semana la película se presentase completa, con storyboards, con audios, con todo. Hubieron gemidos y quejidos por parte del equipo y volvieron al trabajo. Ralph trabajó más duro que todos los demás.
a veces hasta las 2 de la mañana. Uno de los escritores entraba en la oficina de Ralph con un paquete de escenas recién escritas e ilustraciones para dibujar. Y más para dibujar significaba más trabajo de voz desde cero. Cuando una película está todavía en las etapas de escritura y storyboard, los artistas hacen voces temporales. Él decía que escuchaba constantemente en su cabeza voces que le ordenaban: este es un negocio, más rápido. Pensó que cuando Disney le exigía una película con más borde, debía ser más oscura, más cínica. Se necesitaba más humor y situaciones propias de adultos. Se necesitaba actitud. Claro, Ralph. Maldito retrasado, ¿cómo no pudiste darte cuenta de eso antes? Borde. Cientos de horas inclinados sobre un escritorio y todo lo que necesitaba era borde. ¿Por qué no escuchaste antes? Una semana después, los reels fueron trasladados de nuevo con el equipo principal en las oficinas centrales en Disney. La fecha era el 27 de noviembre de 1992, el Viernes Negro en Estados Unidos. La película fue llevada a la sala de proyección de Disney. El reel constaba de unos 48 y medio minutos de duración. La película empezó. Andy jugaba a los disparos con Woody. Se puso de manifiesto que se trataba de que la película ocurría en la mente de Andy. La película continuó con pequeños problemas aproximadamente los primeros 20 minutos más o menos, aunque varios gags no parecían adquirir el tono general de la película. Por ejemplo, durante una escena el señor cara de papa se extrajo uno de los ojos y lo pateó, situándolo debajo del vestido de Boobie para mirar por debajo de él. Había varias escenas de Woody gritándole a los juguetes que ya no se preocuparan por Buzz, Larry, y que le presten atención a él, culminando en insultos y actos menores de violencia. La escena continúa cuando Andy lleva solo un juguete a Pizza Planeta y Woody lanza a Buzz accidentalmente por la ventana. Woody le da un apretón de manos a Buzz. Cuando Buzz le da la mano como respuesta, él lo tira por la ventana. Se escucha un ruido rotundo. Los demás juguetes se asombran y se enojan con Woody por lo que acababa de hacer. Woody muestra poco remordimiento y le grita a Stinky para que los juguetes dejen de acosarlo. Después de mucho gritar, uno de los soldaditos de juguete aparece diciendo la palabra: ¡Maldita sea! Todos los juguetes toman a Woody y lo avientan por la ventana también. Las voces de los juguetes festejando se escucha desde el interior de la casa. La calidad de los storyboards se pierde. Woody se levanta y ve a Buzz. Su cuerpo se había roto con el impacto. Sus brazos y piernas fueron desgajados y se situaban a solo unos centímetros de distancia. Tenía una gran grieta en el medio de su pecho que revelaba un lío de botones y cables en su interior. Se escuchaba una especie de sonido eléctrico en su cabeza, la cual se movía como loca. Sus ojos se veían como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas de plástico. El sonido eléctrico se detiene después de unos momentos. Woody se asusta de lo que le ha hecho a Buzz y sale corriendo. La escena se corta y avanza hasta la parte en la que los dos se atacan en la máquina de la garra de Pizza Planeta. El arte del guión gráfico vuelve a su nivel normal de calidad. La máquina estaba llena de gafas de sol de pizza y no de aliens como en la película terminada. Buzz estaba completamente ileso e intacto. La escena es casi literalmente el final de la película. Sid, el antagonista, se acerca al juego y se pone a controlar la garra. La garra presa a Woody y a Buzz, y luego Sid se posesiona de ellos. La escena se corta nuevamente. Una vez más retorna al estilo empobrecido. La escena ocurre en el interior de la habitación de Sid. Woody mira alrededor con miedo, caminando de puntillas por la habitación, pero se desmaya después de ver uno de los juguetes mutantes de Sid. El reel ahora mostraba una animación de prueba sin relación de los personajes corriendo. Buzz corriendo, Woody corriendo, y luego los dos corriendo cerca de 1 minuto. Las imágenes se distorsionaban y aparecía un texto en español en la parte inferior de la pantalla que decía: parecía plastilina que cobraba vida.
Ahora hay una foto de Woody de pie delante de un fondo negro y la pelota Pixar rodando en la distancia. La animación ahora correspondía al estilo de animación tradicional de una típica película 2D de Disney. Woody está completamente desnudo con características anatómicamente correctas, mirando directamente a la cámara. Su carne comenzaba a pudrirse con la excepción de sus ojos que permanecían intactos. Woody comienza a gemir en voz baja. Lo que quedaba de sus labios comenzó a formar una sonrisa. Trozos de su cuerpo se despegaban. Levanta su brazo en descomposición, clava sus dedos en sus ojos. Sangre oscura brotaba fuera de sus órbitas. Woody se mete los dedos en sus ojos tan profundamente que extrae toda la mitad superior de su cabeza. Da un suspiro y empieza a comer la carne de su cráneo. Antes de arrojarlo, escribe la palabra borde en la pantalla con sus dedos podridos. El resto de los 15 minutos del reel eran garabatos a lápiz, acompañados por gritos estridentes de una mujer joven. La palabra borde quedó en la pantalla. La proyección cesó en completo silencio. El presidente de Disney en ese momento, Jeffrey Katzenberg, salió de la proyección y le dijo en voz baja a sus colegas: notas. Ellos siguieron todas las notas que nosotros les dimos. Al regresar a la oficina, el escritor Pete Docter encontró el cuerpo de Ralph Thompson en una enorme pila de papel en su oficina. Un análisis más detallado reveló que la causa de la muerte fue un ataque al corazón provocado por la falta de sueño y el estrés. Los papeles mostraban todos los storyboards y las células de la animación de la escena coherente definitiva de Woody, y estaba la palabra borde garabateada en la parte posterior de cada uno. Tras la proyección de Viernes Negro, Disney estaba menos involucrado con la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, la cual cosechó un enorme éxito tanto crítico como financiero. El incidente de Viernes Negro sigue siendo todo un misterio. En un viaje escolar se hallan dos amigos de unos 15 años. Se iban a Los Ángeles por una convención y una agradable visita a Disneyland. Este viaje era algo especial, ya que muchas escuelas se reunían y de cierto modo el parque estaba 100% apartado a estudiantes. ¿Motivo? Era el Día del Niño. Menores de 12 años tenían prohibido viajar sin algún adulto que los acompañara. Pero estos dos chicos de 15, con el permiso autorizado y firmado de sus padres, pudieron viajar con la supervisión del maestro encargado. Al bajar del avión, los autobuses que iban a trasladarlos al parque estaban llenos, y por una distracción los chicos pierden a su tutor. Se subieron al autobús equivocado junto a un grupo bastante grande de personas. Los dos amigos se sientan en la misma fila por lógica, y cuando llegan a Disney en el estacionamiento, presenciaron algo realmente horrible. De una de las entradas principales al parque, salieron dos botargas sin cabeza. Es decir, las personas que interpretaban a los personajes no tenían nada encima. Mostraban su rostro y sin importarles que los vieran, uno de ellos sacó de la nada una pistola y comenzó a dispararle al otro. Luego se acercó lentamente al tipo que estaba tirado en el suelo y finalmente le dio un segundo disparo que terminó con el trabajo. Todo lo que te acabo de contar sucedió en cuestión de segundos y a tan solo unos cuantos metros de donde estaba el autobús. Los chicos se miran con una expresión en sus rostros de sorpresa y de terror. Seguido de esto, los chicos comenzaron a voltear a ver a los demás pasajeros. Y es aquí donde estalla en la historia un extraño aire de incertidumbre. Porque todos los pasajeros eran adultos,
y todos parecían inmutarse a pesar de que un claro asesinato había ocurrido frente a sus ojos. Nadie estaba nervioso o nerviosa, simplemente estaban sentados viendo al frente. Al levantarse, el líder del grupo se acercó a los chicos y con una expresión de molestia en su rostro les dijo: Ustedes no han visto nada. Si dicen algo van a terminar tragándose un disparo como ese imbécil. Si dicen algo, iremos por ustedes. Ahora los estamos escuchando. Los chicos, con miedo y bastante confundidos, solo asintieron con la cabeza y volvieron a sus asientos. Hasta la fecha no saben qué fue lo que sucedió y qué fue lo más extraño de la situación. Si lo que ocurrió afuera del autobús o la reacción tan fría de todas las personas que estaban a bordo. Está de más decir que no disfrutaron nada su estancia en Disneyland. Disney, aunque no lo crean, se las ha arreglado en múltiples ocasiones para acomodar mensajes ocultos en sus películas. Si bien no son del todo detectables al instante, lo que sea que quisieron dar a entender nunca fue aclarado. Y aparte no tendrían por qué poner estas cosas en películas para niños. El concepto de mensaje subliminal se puede referir a un mensaje que ha sido diseñado para que se transmita por debajo de los límites normales de la percepción. Es decir, este mensaje llega al receptor, pero este no lo recibe conscientemente, sino que, ya sea mediante algún sonido o alguna imagen, el receptor lo percibe inconscientemente. El objetivo de estos mensajes siempre es cuestionable, como por ejemplo en Disney. Por si no lo sabían, en numerosas películas se usaron referencias un poco descabelladas. Algo que a cualquier persona de cualquier edad le haría fruncir el entrecejo, pero en especial a alguien adulto. Si son padres y tienen hijos menores de edad, posiblemente este video sea el culpable de que de ahora en adelante se cuestionen si Disney es realmente una buena opción para sus pequeños. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla es completamente real. Estos detalles son tanto obscenos, no solamente se esconden en películas clásicas, sino que en las más actuales también. La pregunta permanece: ¿para qué diablos necesitan hacer estas cosas? ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Será acaso una técnica de marketing para divertir también a los adultos? La cuestión es que muchas de las personas que veían estas películas ya crecieron, y muchos de estos pequeños que ahora son adultos eran verdaderos fanáticos de estas animaciones. ¿Cómo habrá sido la transición o la perspectiva de estas personas al darse cuenta que Disney no era como nos lo pintaban? En lo personal no me considero fanático de Disney, pero descubrí estos mensajes depravados a una edad muy temprana, y para serles franco, me hizo sentir cierta desazón, y creo que no soy el único. Cuéntame a qué edad te percataste de que Disney hacía estas cosas.
Esta historia ocurrió en el año 1998, cuando este joven tenía tan solo 12 años de edad. Este viaje había sido planeado por sus padres y sus tíos. La familia era bastante grande y tenía bastantes primos, pero él era el mayor de todos. Se tomó la decisión de hacer 2 grupos donde irían los primos menores de 6 años y otro donde irían los mayores. El motivo era más que claro. Los pequeños iban a ver cosas que fueran apropiadas para su edad, y los más grandes podrían disfrutar de las atracciones en donde los más pequeños no hubieran podido entrar. Se estableció un lugar y una hora para reunirse más tarde y comer. Desde la entrada uno se topa con muchas botargas de todo tipo de personajes famosos de la franquicia. Ahí estaba Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Goofy. Este chico era alguien a quien le gustaba más la adrenalina que otra cosa. Él quería ir directamente a los juegos mecánicos. Pero como todos sus primos estaban tomando fotografías con los personajes, él se unió al momento. Se tomaron bastantes fotografías, y es por ello que luego de unos minutos caminando en busca de aventura, al toparse con una botarga de Pinocho que le estaba pidiendo con señas de mano una fotografía al chico, se negara de una forma bastante amable. La primera vez que lo vio no pudo notar nada raro o fuera de lugar. Era tan solo una botarga haciendo sus labores. Pero luego de bajarse del juego de Indiana Jones, se lo volvió a topar. Esta vez prestando más atención, pudo notar que la botarga se veía un tanto diferente a las demás. Los accesorios se veían igual, pero el traje de Pinocho se veía más viejo. La ropa estaba despintada, estaba rota, y la cabeza se veía deteriorada. Parecía una versión barata del original, y con esta singular energía, el tipo se volvió a acercar a la familia y una de las primas accedió. Pero cuando el tío estaba tomándole la foto, el chico recuerda que comenzó a sentirse bastante incómodo sin razón aparente. Cuando dirigió su mirada hacia aquella botarga, lo que pudo ver le provocó un sentimiento de profundo terror. El sujeto que estaba tras la máscara del personaje lo estaba viendo fijamente. No era la botarga, era quien estaba dentro de ella. Los ojos del tipo se podían ver a contraluz por los orificios mal hechos del traje. Su mirada era tan penetrante y aterradora que recordaba la de un psicópata a punto de asesinar a su víctima. Posiblemente para este punto uno piense que es algo exagerado, pero ¿qué sucede? Que en toda la estancia dentro de este parque, el Pinocho los estuvo siguiendo. Y es posible que no a todos, sino únicamente a este niño tan inocente. Parecía como si Pinocho quisiera que el niño se percatara de su presencia. Y su cometido quizá fue más lejos porque nadie de sus familiares lo notaba, solamente el niño. Hay un detalle que cierra esta historia, un detalle que perseguirá para siempre a este niño. Algo que afirma que lo que presenció en Disneylandia no fue producto de su imaginación. Lo que ocurrió fue que cuando el día terminó y todos iban juntos caminando hacia la salida del parque, el chico comenzó a sentir la misma sensación de incomodidad de antes. Él lo sabía. Sabía que en algún sitio estaba siendo observado por aquel extraño personaje vestido de Pinocho. Y el niño, también bastante inteligente para su edad, podía dilucidar que el tipo se percataba de su sensación de intranquilidad. El niño luchaba por no caer en la tentación de voltear hacia atrás. Realmente lo intentaba, pero necesitaba hacerlo para poder estar convencido de que todo había sido solo una exageración provocada por un miedo. Pero no fue así.
Cuando volteó hacia atrás pudo verlo por última vez en la puerta dorada de salida, donde decenas de personas caminaban felices, donde los niños de todas las edades estaban saltando de alegría y en donde los padres estaban satisfechos por la experiencia. Allí estaba esa botarga de Pinocho agitando la mano suavemente en señal de despedida, mientras que con la otra mano se quitaba la cabeza de la botarga. Este niño nunca podrá olvidar que este sujeto no tenía dientes, pero sobre todo, tenía una amplia sonrisa en su rostro un tanto enfermiza. Uno asimila a Disney como un lugar de fantasías donde el mal no se hace presente. Pero a través de los puestos anteriores nos podemos dar cuenta de que no siempre es así. Aunque de cada quien dependa si creer o no en estas historias. La realidad es que existen casos de gente que ha muerto dentro de este parque de diversiones. Conté en otro top el caso del pequeño niño que fue devorado por un caimán en un zoológico de una franquicia. Ese es posiblemente el caso más aterrador que existe. Pero lo mórbido es que no es el único caso. Esta situación es la que nos lleva al puesto número 1. Un adolescente llamado Ricky Lee de 17 años fue una víctima de las muertes más horrendas de las que se tengan conocimiento. Pero este accidente no ocurrió en una montaña rusa o en un juego peligroso. Sucedió en el más inocente que tiene Disney. De hecho, no es considerado un juego. Es el People Mover, que sirve básicamente para dar un paseo lento y relajado a las personas de todas las edades, en especial a las de la tercera edad. Pero entonces, ¿qué hizo este joven para que tenga una muerte tan horrenda? A Ricky se le ocurrió la idea de ponerse de pie y saltar de un carrito al otro cuando estos estaban en movimiento. Él tropezó y cayó sobre los rieles, siendo aplastado por el carrito al que iba a saltar de una manera lenta y dolorosa. Dicen testigos de lo ocurrido que pudieron escuchar los huesos de Ricky rompiéndose uno a uno. Lo peor de esto es que los empleados juran que el espíritu de Ricky ronda en el lugar y que suele abrir las puertas de emergencia que están en las vías. De hecho, hay videos en Disney donde se hace presente un fantasma. Muchos aseguran que es el espíritu de Ricky buscando la luz. Muchos de nosotros tenemos algo en común, y creo que es la gran mayoría. Crecimos viendo muchas películas de Disney, y a muchos nos causaba un cierto grado de melancolía. Las películas de Disney en general son muy emotivas y tratan de llegar siempre a tocar nuestros corazones. Esto no tiene nada de malo, sino por el contrario. El problema está en lo extraño y curioso que se vuelven cuando nos percatamos que en la mayoría de las películas los padres de los protagonistas mueren y perecen de una manera terrible. Tarzán pierde a sus padres porque son atacados por un jaguar. Mufasa, el padre de Simba, muere aplastado y Scar le echa la culpa a Simba, por lo que le aconseja que huya y no vuelva. Cenicienta debe vivir bajo los mandatos de su madrastra y hermanastras, quienes son crueles con ella por ser huérfana. La madre de Bambi muere al principio de la película. Blancanieves no tiene padres. La madre de Nemo es devorada por un pez más grande. En Aladín, Jasmine vive con su padre, pero no tiene una figura materna.
Estos ejemplos no son una coincidencia. Aunque cueste creerlo, esto tiene una explicación y prepárate porque te va a explotar la cabeza. Walt Disney quiso que sus personajes fueran huérfanos porque él creía que así podría lidiar con el dolor que le causaba la muerte de su madre. Él quería dar el mensaje de que hay que tratar de disfrutar la compañía y valorar a quienes nos dieron la vida mientras estén vivos. Es un mensaje un tanto triste, pero con una pequeña porción de terror. Y a continuación sabrás el porqué. A finales de los años 30, con el éxito que había sido Blancanieves, Walt Disney tomó la decisión de darle un regalo a sus padres. Él le compró una casa bastante grande en Los Ángeles, California, una casa bastante acogedora y espaciosa. Pero a pesar de que la casa había sido perfectamente equipada, ocurrió una terrible tragedia. A los pocos días de mudarse, mientras el padre de Walt estaba de viaje, la madre estaba en casa y notaba algo que olía bastante raro. El calentador de agua fallaba bastante, así que la madre le llamó a Walt, pero este no le respondió. A la mañana siguiente, la señora de la limpieza encontró a la madre tirada en el suelo inconsciente. La señora Flora Disney había fallecido la noche anterior. Este pobre hombre no contó mucho sobre este tema, pero era algo que lo hacía sufrir demasiado, y pasó toda su vida con cierta culpa de algo que creía que podía haberse evitado si hubiese contestado a tiempo el teléfono o si hubiese revisado bien la casa antes de darle las llaves a sus padres. Los personajes huérfanos en las películas Disney son muy frecuentes por el gran trauma de la muerte de su madre. Walt Disney era un artista, y así era como expresaba sus sentimientos dentro de estas animaciones. Asimismo, esa fue su forma de buscar que nadie más sufriera el enorme dolor y la culpa que él vivió. Podemos notar que a pesar de su muerte, la empresa sigue honrando sus expresiones artísticas dentro de las nuevas historias. Esta es la escalofriante razón por la que los personajes de Disney son huérfanos.